Dice la Escritura que el aguijón de la muerte es el pecado. Y dado que Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado, la muerte no pudo detenerlo. Y en el momento propicio, Dios lo levantó de entre los muertos y nos garantizó la certeza, nos dio la garantía de nuestra redención. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida y que la palabra que tú has enviado para nosotros en esta tarde sea una palabra que llegue a lo más íntimo de nuestro corazón. Permítenos, Dios, responder a la voz de tu Espíritu y ser sensibles a aquello que tú deseas ministrar a nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que no hay ninguno fuera de ti. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente en nuestra vida. Y le he puesto por título, el poder de su resurrección. Diga conmigo, el poder de su resurrección. Una vez más, el poder de su resurrección. Aleluya. Abra conmigo, por favor, la escritura en 2 Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 13, verso 4. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Segunda de los Corintios, capítulo 13, verso 4, dice la escritura de la siguiente manera: es cierto que fue crucificado en debilidad. Vea nada más qué tremenda declaración del apóstol Pablo. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora Él vive. Él vive. Y vive por el poder de Dios. Amén. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Aleluya. El apóstol Pablo está haciendo una referencia directa al hecho de que Cristo fue crucificado en debilidad, en su naturaleza humana, pero ahora Él vive y ocupa una posición y un lugar de honor delante de Dios que le permite cumplir y llevar a cabo el propósito de Dios. Y esto, amados hermanos, es maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un tiempo glorioso en el que la iglesia, que somos todos los que hemos creído en Jesucristo, debemos aspirar a vivir y disfrutar del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en todo aquello que emprendamos, de manera especial en todo aquello que tenga que ver con nuestro servicio a Dios. La resurrección de Cristo es para nosotros motivo de celebración y también es una invitación a participar del poder de Dios. Recordemos que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Y no hay un poder más grande que nos permite extender el reino de los cielos que el poder manifestado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es debido a ese poder que lo levantó de entre los muertos que hoy usted y yo podemos vivir en victoria. Por este motivo es imperativo que como hijos de Dios busquemos ser llenos del Espíritu Santo y manifestemos al mundo el poder de Dios, el cual nos permitirá hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. Esto es maravilloso, amados hermanos.
Porque el poder de Dios sobre la vida del creyente, en la vida de la iglesia, es lo que da testimonio de la veracidad del evangelio. Si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, usted y yo seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Él se levantó de entre los muertos y con ello ratificó que el mensaje del evangelio es verdadero. Y esto debe de abrir nuestro corazón y llenar nuestra vida de expectativa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos del poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes desean extender el reino de los cielos? Saben, nos es necesario el poder del Espíritu Santo. Ahora, debemos entender que aunque el poder de Cristo ciertamente está al alcance de todos, no está a disposición de cualquiera. El poder de la resurrección, el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ciertamente está al alcance de todos, pero no está a la disposición de cualquiera. Ya que para poder experimentarlo y manifestarlo, debemos atender al modelo de vida de Jesús. En los evangelios podemos observar cómo es que Cristo fue levantado de entre los muertos. Y cómo ese mismo poder de Dios que lo levantó de entre los muertos, nos levantará a una vida victoriosa y plena. Sí, de la misma manera que Jesús, nosotros vivimos en obediencia a Dios y su palabra. Dios desea manifestar su poder a través de nosotros. Dios desea que seamos un factor de transformación en nuestra generación. Me encanta cuando la Escritura dice que David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y usted y yo fuimos levantados en esta recta final de los tiempos con un propósito. Y es el que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. La resurrección de Jesucristo, amados hermanos, no se puede limitar simplemente a una celebración más. La celebración de Jesucristo es para nosotros el anuncio de que podemos participar de esa misma gloria que a Él lo levantó y lo liberó de las cuerdas de la muerte. La pregunta obligada sería si estamos dispuestos a experimentar dicho poder, a vivir en ese nivel de obediencia. En los relatos de la resurrección notamos algunos aspectos que son muy trascendentes, a través de los cuales el Señor desea hablarnos para confortar nuestros corazones y afirmar nuestra fe. Así que le invito por favor a que abra su Biblia. Vamos a Mateo capítulo 27. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Y vamos a darle lectura a partir del verso 62. Qué maravilloso es el Señor. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Mateo capítulo 27, verso 62. Y dice la Escritura así: al día siguiente, después de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Sabes, cuando tú quieres cumplir con el propósito de Dios y tienes claro qué es lo que Dios desea hacer con tu vida, siempre encontrarás personas que desacrediten tu visión. Por esa razón es que cuando Dios nos ha mandado a hacer algo, constantemente vamos a escuchar voces de personas que no creen en nosotros, que dudan, que se oponen, que te critican, que te juzgan, que te señalan. Y esto es algo hermoso porque cada vez que enfrentamos oposición, podemos recordar que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Si las cosas se están dando de forma muy fácil, preocúpate. Porque una de las características que definen el avance del reino de los cielos es la oposición.
Y eso es algo que nos hace darnos cuenta de lo que el diablo sabía que estaba a punto de ocurrir y cómo él comenzaba a mover sus recursos para intentar de alguna manera desacreditar la obra de Dios a través de Jesucristo. Verso 64. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Entonces les ordenó Pilato: llévense una guardia de soldados y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Fíjese lo que la Escritura nos está diciendo. Pilato les concede su petición y ellos van y aseguran el sepulcro. ¿Cómo lo hacen? Pusieron una piedra, colocaron un sello y dejaron puesta una guardia. Jesús está dentro de la voluntad del Padre. Diga conmigo: Jesús está dentro de la voluntad del Padre. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús oró mientras él estaba en el Getsemaní: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Entonces Jesús sabía que el ir a la cruz y morir era estar dentro de la voluntad del Padre. Ahora Jesús está muerto. Diga conmigo: está muerto, pero está dentro de la voluntad del Padre. Está muerto, pero está dentro de la voluntad del Padre. ¿Dónde estaba la voluntad del Padre en ese momento? En Cristo. Entonces Jesús está dentro de la voluntad del Padre, en esa tumba. Y esto es tremendo porque dice la Escritura que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta una guardia. Siempre que tú te encuentres dentro de la voluntad de Dios, habrá obstáculos que te impidan avanzar. ¿Cuáles eran esos obstáculos? La piedra, el sello, la guardia. Cada uno de nosotros en nuestro caminar con Cristo vamos a enfrentar obstáculos. Pero déjame decirte que si tú permaneces dentro de la voluntad de Dios, aun cuando muchos te den por muerto, tú estarás seguro porque estás dentro de la voluntad de Dios. Y si estás dentro de la voluntad de Dios, nada te falta. No importa qué tan difícil, qué tan oscuro, qué tan solitario pueda ser el estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, estás seguro. Yo imagino a Jesús con la misma actitud que tuvo momentos antes de expirar. Y él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza. Jesús no está preocupado de ver en qué momento el Padre le responde y lo levanta de entre los muertos. Él está confiado. Al interior de la tumba hay oscuridad. Al interior de la tumba hay soledad. Al interior de la tumba para muchos hay desesperanza. Pero Cristo estaba confiando en el amor de su Padre y en la fidelidad de Dios para con él. En tus momentos más oscuros, en tus momentos más difíciles, en tus momentos donde llega la desesperanza, recuerda que si estás dentro de la voluntad de Dios, hay esperanza porque estás en el hueco de la mano del Señor. Aleluya. Continúa la Escritura hablándonos y vamos hacia el capítulo 28, verso 1. Diga después de mí: Jesús confiaba en la fidelidad de su Padre. El capítulo 28 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Fíjese qué tremendo. Dios no se anticipa y tampoco llega tarde. Siempre en el momento preciso. Y si hay algo que nos puede hacer confiar en que el propósito de Dios en nuestra vida se cumplirá, es lo que a Él lo define. Y esto es su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel, amados hermanos. El Señor Jesucristo lo sabía. Y por esta razón es que Él pacientemente esperó al Señor. Dice la Escritura que muy temprano, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Cuando Dios va a hacer algo, no hay fuerza, no hay poder, no hay oposición que pueda detenerlo. Y eso es maravilloso, porque en esta expresión yo puedo darme cuenta del cumplimiento del Salmo 23. Cuando este dice: tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Es maravilloso cuando podemos darnos cuenta que la mano poderosa de Dios obra en nuestro favor. Dese cuenta, hay una guardia, hay una piedra, hay un sello, pero Dios comienza a producir cambios. Me encanta esta expresión del terremoto, porque es un sacudimiento que tiene como efecto una vibración que rompe con la inercia de lo inamovible. ¿Qué significa esto? En el principio, la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios vibraba sobre la superficie de las aguas. Cuando Dios va a hacer algo, Él siempre comienza trayendo un despertar. Algo que rompe tu rutina, algo que rompe la inercia de tu vida. Él comienza a hacerse visible. Jesús está esperando, confiando, y Dios está obrando. Aunque muchos de ustedes no lo noten, aunque muchos de ustedes no lo perciban, en medio de tu oscuridad, en medio de tu soledad, en medio de tu quebranto, en medio de tu adversidad, Dios está obrando a tu favor. El Espíritu de Dios está moviéndose y haciendo cosas nuevas, rompiendo la inercia en la cual se estaba dirigiendo tu vida para traer cosas nuevas a tu vida. Y esto es maravilloso, porque nos da la capacidad de ver cómo es que Dios está obrando en favor de los que le temen. Por eso la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Sabe? Si Lázaro no hubiese muerto, los discípulos no hubiesen presenciado una resurrección. ¿Qué le hubiese a usted aumentado más su fe? ¿El ver a Lázaro salir después de haber estado muerto, o el simple hecho de que Jesús orara por él y él sanara? Era necesario que Lázaro muriera. Ahora, era necesario que Cristo muriera para que en él fueran sepultados nuestros pecados, nuestras ofensas y transgresiones. Y él, al ser levantado a una nueva vida, pudiera otorgarnos una nueva vida. Y esto es maravilloso. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. No hay adversidad, no hay dificultad que no esté por debajo de la autoridad que hay en Cristo. No hay ninguna situación que pueda superar
la grandeza, el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios a favor nuestro. El ángel simplemente rodó la piedra, no le importó el sello romano que estaba sobre la roca. Y dice la escritura que cuando la guardia lo vio, se desplomó del temor. Él estaba aderezando mesa para Jesús delante de sus enemigos. Recuerda que cuando la escritura dice que Él adereza mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos, hay principios que no debemos olvidar. Y el primero de ellos es que Dios no pretende quitarte los enemigos de tu vida. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque quiere que ellos sean testigos del favor que tiene para contigo. Y eso es maravilloso. Cuando el ángel se sienta sobre la roca, muestra cómo para Dios nada es imposible. Lo que para ti podría ser un gran obstáculo, lo que para ti podría ser una gran dificultad, lo que para ti podría ser un imposible, para Dios no lo es. Tu montaña, tu problema, tu adversidad, es una pequeñez, tan es así que el ángel se sienta sobre de ella. Y dice la escritura que el aspecto de ese ángel era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Las mujeres iban buscando a Jesús, pero Jesús ya no estaba en el sepulcro, porque Él había sido testigo de la fidelidad de Dios. Va a haber momentos en los cuales la fidelidad de Dios te coloque en una posición diferente a la que hoy tienes. Y eso dignificará al cielo y te bendecirá a ti. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Ellas estaban presenciando un evento maravilloso, extraordinario. Jesús había sido levantado de entre los muertos. El poder de la resurrección era evidente. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos manifestar en nuestra generación. Mire, si como hijos de Dios queremos disfrutar y manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, debemos atrevernos a caminar en obediencia a Dios, recordando que para ser como Jesús necesitamos, lea conmigo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. El Señor Jesucristo dijo: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchos cristianos hoy no están experimentando el poder de la resurrección del Señor en sus vidas porque no han tenido la voluntad y el deseo de que el poder del Señor se manifieste en sus corazones. Hoy muchos creyentes pueden dar testimonio de muchas experiencias que han tenido con Dios. Sin embargo, muy pocos pueden testificar sobre el poder de Dios manifestándose a través de sus vidas.
Y eso, amados hermanos, en gran medida es porque la mayoría de personas nos gusta recibir, pero a pocos nos place comprometernos y corresponder. Queremos recibir el beneficio de creer en Jesús, pero no estamos profundizando a un nivel mayor de compromiso. Y por esa razón es que no todos han tenido una experiencia con el poder de Dios. Hablar del poder de la resurrección nos implica morir. Tú no puedes manifestar el poder de la resurrección de Cristo si no has muerto. Necesitamos, como declara el apóstol Pablo, estar juntamente con Cristo crucificados para que Él pueda manifestar su vida a través de la nuestra. La resurrección de Jesús no es simplemente una historia y nada más. Su resurrección es nuestra garantía de vivir en victoria, ya que así como Jesús se levantó de entre los muertos y la muerte no pudo detenerlo, de la misma manera nosotros, los que hemos creído, tenemos la garantía de que un día reinaremos con Él. ¿Quiere usted reinar con Jesús? Esa es su promesa. Y la resurrección de Cristo es la garantía. Vea lo que dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 2. A partir del verso 11. Y dice la palabra del Señor así: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Vean nada más qué hermoso. Este mensaje es digno de crédito, dice el apóstol Pablo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. El problema de muchos de nosotros es que no hemos estado dispuestos a morir a nosotros mismos para que Él viva. Y por esta razón es que nuestra experiencia con Dios no pasa de ser muchas veces una vivencia temporal o superficial. Para nosotros, la iglesia, esto debe de ser motivo de ánimo y aliento, para que al escuchar estas palabras nos sintamos motivados a perseverar. No olvidando, amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito determinado por Dios para su vida. Y en ese plan y en ese propósito, mientras lo transitas, habrá oposición, habrá ocasiones en las cuales te encuentres en un lugar, reitero, de oscuridad, de soledad, de adversidad. Pero si estás dentro de la voluntad de Dios, tú estarás seguro de que Él estará peleando por ti. Nosotros necesitamos creer y confiar en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En la Escritura encontramos el pasaje en el cual el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Sabes por qué? Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Lo viejo ha pasado, refiriéndose a esa vieja naturaleza que ha muerto. He aquí ha llegado lo nuevo, refiriéndose a la nueva vida que tenemos por el Espíritu de Dios que mora y vive en nosotros. Pregunta obligada: ¿cuántos de nosotros estamos disfrutando de esa nueva vida? Porque si no estamos experimentando de esa nueva vida, déjeme decirle algo que posiblemente le pudiera incomodar. Solo estamos practicando una religión. Y la religión no salva. El que tiene poder para salvarnos es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que, amados hermanos, abramos nuestro corazón y seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y permitámosle al Señor, que es el Espíritu, obrar en nuestra vida para que podamos reflejar la gloria de Dios como en un espejo. Permitámosle a Dios que Él quite de nosotros toda impureza, todo aquello que pudiera impedirnos el ser más como Jesús. Te pregunto, ¿qué áreas de tu vida hoy estás consciente que necesitan ser perfeccionadas por Cristo?
Tal vez nuestros pensamientos, tal vez nuestras actitudes, posiblemente nuestras acciones, tal vez nuestra indiferencia. Pero si tú permites que Dios obre en tu vida, Él cual alfarero va a producir en ti aquello que en su corazón está a hacer con tu vida. Nosotros como iglesia de Jesucristo, a diferencia de aquellos que simplemente practican una religión, tenemos de parte de Dios la promesa de una vida abundante, en la cual, como característica, tenemos la manifestación del poder de Dios y la continuidad de la búsqueda del rostro de Dios. No podemos limitar nuestra relación con el Señor a un evento esporádico. Necesitamos comprometernos para poder experimentar el poder de su resurrección en nuestra vida. Porque ese poder, reitero, está al alcance de todos, pero a la disposición de solo aquellos que estén dispuestos a caminar con Jesús. Ahora, es innegable que como seres humanos somos imperfectos, teniendo en nuestro haber carencias, vacíos, defectos y muchas veces un corazón duro. Sin embargo, cuando morimos al mundo, cuando decidimos renunciar a nosotros mismos, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a los pies del Señor, todo lo que para nosotros tenía algún valor lo pierde y nuestra única fuente de plenitud y satisfacción es Jesús. Si vemos el ejemplo de Cristo, su única fuente de plenitud y satisfacción era el Padre. Y no había nada que pudiera distraerlo del propósito que Dios había marcado para él y que había revelado a su corazón. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, es que usted y yo necesitamos acercarnos a Dios y buscarle de veras, a fin de que Él cumpla su propósito en nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios ha puesto sobre de ti un propósito. Vive de tal forma que ese propósito se cumpla. Dios, amados hermanos, desea llevarnos hacia un mayor nivel de experiencia con Cristo, en el cual usted y yo podamos experimentar el poder de la resurrección del Señor Jesucristo y podamos ser transformados, manifestando una vida nueva. Y que sin importar el contexto o el momento en el que nos encontremos, podamos esperar pacientemente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque esto es dependencia. Y dependencia, en una buena medida, es fe. ¿Qué es la fe? De acuerdo al autor de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe es la que debe de abundar en nosotros. Pero la fe no puede emanar de nosotros simplemente por una emoción. La fe requiere de convicción y la fe requiere de un continuo cuidado. Debemos cultivar nuestra fe. Y uno de los elementos que se requieren para que nuestra fe pueda ir creciendo es inclinar nuestro oído a la voz de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, la fe en nosotros se va incrementando. Estamos cultivando esa fe en nuestra vida. Y esta se va desarrollando y nos da la capacidad para obedecer a Dios en medio de la adversidad, en medio de la dificultad e incluso en medio de la tentación o la prueba. Dios quiere que vivamos en victoria y no podemos justificarnos en que como seres humanos somos imperfectos. Sí, cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia debilidad, lo expresa el apóstol Santiago.
Pero si nosotros, amados hermanos, no dominamos sobre nuestros impulsos, difícilmente vamos a poder ver un mayor nivel de gloria sobre nuestra vida. Porque de eso sí somos responsables. Es fácil culpar nuestras carencias, nuestros vacíos o nuestros defectos. Y no nos damos cuenta que al justificarnos, endurecemos nuestro corazón. Por eso el profeta expresa y dice: yo quitaré de en medio de ustedes el corazón de piedra que ahora tienen y pondré un corazón de carne. Un corazón sensible a mi voz, un corazón que tenga el deseo de cumplir mis mandamientos, un corazón que anhele permanecer y estar dentro de mi voluntad. Para muchos, Jesús no estaba dentro de la voluntad de Dios. Incluso para sus propios discípulos. Los discípulos de Emaús, si ellos supieran y hubiesen puesto atención a cuando Jesús les enseñaba, ellos hubiesen recordado que Él había prometido que Él volvería, que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Pero si usted puede leer la narrativa, ellos están cabizbajos, tristes, desanimados, porque tenían una expectativa que al momento no se había cumplido. Pero no alcanzaban a entender que los procesos de Dios muchas veces requieren de tiempo para afinar nuestros corazones, para moldear nuestro carácter, para perfeccionarnos. Y es en ese sentido que cada uno de nosotros debe de buscar más de Cristo día a día. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida andamos tras un sinfín de cosas que no solamente no logran satisfacernos y darnos plenitud, sino que la mayoría de estas producen afanes inútiles y dolor, tristezas y frustración. Por este motivo, es necesario que nos volvamos al Señor y volvamos a enfocar nuestra mirada en aquello que permanece, en lo que trasciende, en todo aquello que nos edifica espiritual y emocionalmente, y aquello que nos conviene respecto de nuestro avance espiritual. ¿Recuerda usted cuando la Escritura dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene? ¿Todo me es lícito, pero no todo me edifica? Bien, la regla para que usted tenga una vida exitosa es comenzar a rodearse de aquello que le edifique y aquello que le convenga. Cada decisión que usted vaya a tomar en su vida, piense antes de tomarla si esa decisión le acerca a algo que le conviene y le acerca a algo que le edifica. Si no es así, no la tome. ¿Comprende? Por esta razón es tan importante considerar las palabras del apóstol Pablo cuando él nos anima e impulsa a vivir nuestra vida como aquellos que han resucitado. Vean lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 3. A partir del verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1, amén. Bien, dice la Escritura: ya que han resucitado con Cristo. ¿Qué está diciendo? Ya que han resucitado. Ya resucitaste. ¿En qué momento? En el cual te uniste a Cristo, porque te uniste a Él en su muerte. Y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, él dice que si morimos con Él, también con Él viviremos. ¿Quién no ha experimentado el poder de su resurrección? ¿Quién no ha muerto? ¿Quién solo ha abrazado una religión?
quien solo ha añadido a su vida conductas piadosas. ¿Como cuáles? Como asistir cada domingo a la iglesia, como levantar las manos o derramar lágrimas, o saber cuándo decir gloria a Dios o aleluya. Si esto solo es un añadido en nuestra vida, pero no hay transformación, no hemos muerto. Y el propósito de unirnos a Cristo, amados hermanos, es el de morir. ¿Para qué? Para que el poder de su resurrección se manifieste en nuestra vida. Entonces dice el apóstol, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Dónde está Cristo? Este es un principio teológico que solamente lo comparto como un brevario cultural. ¿Dónde está Cristo? Pues de acuerdo a la Escritura, Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién está entonces aquí con nosotros? El Espíritu Santo. Vea qué hermoso es Dios. A lo largo de la Escritura nos muestra cómo el ministerio del Padre se dio en el Antiguo Testamento. Después se manifestó el ministerio del Hijo. Y ahora estamos viviendo en el ministerio del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Entonces, cuando decimos que Cristo habita en nuestro corazón, no mentimos. La realidad es que a través de la fe, quien manifiesta en nosotros la vida de Cristo es el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque debemos recordar la expresión del profeta cuando él dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Y esto, amados hermanos, es maravilloso. Dice el apóstol Pablo: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto. Nos está inspirando a vivir una vida nueva. Nos está impulsando a tener una visión renovada de la vida que hoy disfrutamos, en la cual nuestra meta, visión y objetivo es profundizar en nuestra relación con Dios. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 33, la Escritura dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán a ustedes por añadidura. En Cristo nada nos falta. Y si hoy pudieras percibir que tienes de algo carencia, gózate, porque aún tu carencia es parte de la provisión de Dios para ti. Porque en ella Dios te está enseñando a esperar, a confiar, a depender. ¿Comprende? Es cierto que cada uno de nosotros atraviesa por situaciones particulares. Sin embargo, la invitación a vivir una vida plena es para todos. Creo que la podrán experimentar aquellos que estén dispuestos a seguir las pisadas del Señor. En la vida, amados hermanos, vamos a enfrentar diferentes situaciones que en algún momento pudieran representarnos un obstáculo que nos pudiera impedir avanzar. Pero reitero, si usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos la garantía de tener victoria. Tenemos una victoria asegurada, porque Dios pelea por ti. Ahora, hay un enemigo del cual debemos de tener mucho cuidado. Y ese enemigo constantemente va a estar tocando a las puertas de tu corazón. Ese enemigo que pudiera destruir tu relación con Dios se llama incredulidad. Y sabe, vivimos en una generación en la que para muchos el tener fe es obsoleto. Si yo no soy hombre de fe, yo soy un hombre de ciencia. Un poco de ciencia te aleja de Dios. Cuando logras profundizar en la ciencia realmente, te encuentras con Dios. Y eso es maravilloso. Es hermoso. Simplemente cuando
comprendes cómo Dios crea todas las cosas y el orden que Dios le da. Es increíble. Es asombroso. Vea lo que dice la Escritura. Juan capítulo 20. A partir del verso 24. Dice la Escritura: Tomás, al que apodaban el gemelo. ¿Cuál era el apodo de Tomás? El gemelo. ¿A quién se parecía? A Jesús. Tú los veías de reojo y decías: parecen hermanos. Tomás, al que apodaban el gemelo. Eso es muy significativo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos parecemos a Jesús solo en lo superficial. Cantamos los salmos, celebramos a Dios y tratamos de mantener una apariencia, pero íntimamente no tenemos la misma fe. No nos sostienen las mismas convicciones. Necesitamos ser más como Jesús. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Lea conmigo. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Cómo estaban las puertas de la casa? ¿Y qué pasó? Jesús apareció en medio de ellos. ¿Qué había a la entrada de la tumba? ¿No podría Jesús simplemente haberla atravesado? ¿Por qué no lo hizo? Porque era necesario que fuera evidente ante sus enemigos que Dios peleaba por él. Hay cosas que pudieras solucionar en un instante, enemigos que puedes destruir con un manotazo. Pero a veces es preferible tomar la actitud de Jesús cuando él como cordero no abrió su boca, para que sea Dios peleando por ti y demostrando quién es su escogido. Hay veces que la gente te va a decir: ¿y por qué no te defiendes si tienes los argumentos? Porque no necesito defenderme. Hay alguien que pelea por mí. Así que esto es maravilloso porque podemos darnos cuenta que no importa el obstáculo que le pongas a Jesús, Él cumplirá su propósito en ti. Por eso el apóstol Pablo dice cosas como estas en Filipenses 1:6: persuadido estoy de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Señor, pero date cuenta cómo es mi temperamento. Pero date cuenta cómo es mi manera de ser. Pero date cuenta cómo son mis hábitos. Ningún obstáculo puede impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida si tú permaneces dentro de la voluntad del Señor. Amén. Bien, dice la Escritura que Jesús se apareció en medio de ellos. Entonces los saludó y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. El poder de la resurrección nos transforma en hombres y mujeres de fe.
Y eso es lo que Dios quiere que se forje en cada uno de nosotros. La actitud, la visión, el compromiso de ser hombres y mujeres de fe, que glorifiquen a Dios con su vida. No podemos nosotros querer manifestar el poder de la resurrección del Señor si hoy le decimos sí y mañana no. El Señor Jesucristo dijo que tu sí sea sí y tu no sea no, porque todo lo que de más procede del maligno. Si es sí, que sea sí. Si es no, que sea no. Pero defínete. ¿Comprende? Necesitamos definirnos, tal y como el profeta Elías confrontó al pueblo. ¿Hasta cuándo su corazón va a claudicar entre dos pensamientos? Dios quiere que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar el poder de la resurrección, entendiendo que para ello requerimos fortalecer nuestra fe. Entender que Dios está con nosotros. Darnos cuenta que lo más importante para cada uno de nosotros es permanecer dentro de la voluntad de Dios. Y en ello tendremos garantizada nuestra victoria. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, ¿qué hace Tomás? Se acerca a Jesús y lo toca. Y entonces él exclama: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo pueden confiar. Dichoso tú que tal vez en este momento te encuentras de forma semejante a la que en algún momento Cristo estuvo en esa tumba, en un lugar de oscuridad, de soledad, donde tus procesos son difíciles, pero sigues confiando en Dios, sigues esperando en Dios, porque aun cuando no estás viendo lo que anhela tu corazón, confías en que Dios lo hará. Y esto, amados hermanos, nos lleva a un nivel de relación muy superior al que simplemente cuando tratamos a Cristo como parte de la práctica de nuestra religión jamás podremos tener. ¿Comprende? Concluimos con el siguiente pasaje, que es el pasaje de Romanos capítulo 15, verso 13. Y en este pasaje la Escritura nos alienta a perseverar. Y la Escritura nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder de la resurrección nos da la capacidad para poder presentarnos delante de Dios y ser agradables a Él. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría saberse agradable a Dios? Póngase de pie. Vamos a presentarnos delante de Él y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa convicción, esa certeza de sabernos agradables a Él. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Tu pueblo hoy ha venido a este lugar para buscar tu rostro. Lo que más nos interesa, Señor, es sabernos dentro de tu voluntad. Lo que más nos importa, Padre, es agradarte y que tú seas exaltado y glorificado. Te bendecimos, oh Dios. Te exaltamos, Padre, y te damos a ti toda la gloria. Reconocemos, Señor, que fuera de ti nada somos y nada podemos hacer. Hoy, mi Dios, nos exponemos delante de tu presencia, suplicándote
Que seas tú obrando en nuestra vida. Que seas tú transformando nuestra vida. Que seas tú transformando nuestro corazón. Aumenta en nosotros la fe, oh Dios. Y danos la capacidad para perseverar en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Ayúdanos. Permítenos, Espíritu Santo, conocerte mejor. Y danos la capacidad para presentarnos delante de ti cada día, sabiendo que tú examinas y escudriñas nuestro corazón. Sabiendo, Dios, que nuestro más grande anhelo debe de enfocarse en ti, en buscar tu rostro, en amarte y en ser fieles a ti. Ayúdanos, oh Dios, para que el poder con el cual Jesús fue levantado de entre los muertos también nos dé la capacidad de vivir en victoria. Obra en nuestra vida y derrama de tu Espíritu sobre nuestros corazones. Sé tú obrando en nosotros. Hoy exponemos a ti nuestro corazón y te decimos: llénanos con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser fieles a ti y a amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, porque tú, oh Dios, eres digno. Te damos gracias, te exaltamos y glorificamos tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno. Eres maravilloso. Eres digno. Precioso. Oh, Altísimo. Digno, digno eres tú, Señor.